Muy buenos días y damos comienzo a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque del mes de julio, de hoy día 11 de julio. Pasamos al primer punto de orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior del 20 de mayo de 2025. ¿Alguna cuestión, señor Barragán? Señor García, señora Muriel. Buenos días. Una cuestión simplemente de un error gramatical que dice la página 18, en el último párrafo, renglón tercero, dice voz en vez de vox. ¿Vale? Vale, muy bien, muchas gracias. Señor Luque, nada, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 11.444-2023, modificación estatuto de la sección deportiva del Ayuntamiento de Aljaraque. Señora secretaria. Sí, buenos días. Bien, en la sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2023 se acordó la disolución y la liquidación del Patronato Municipal de Deporte y a la misma vez también la nueva regulación, que sería por una gestión directa por parte del Ayuntamiento sin órgano especializado. Y por supuesto, al hilo de esto, pues se tuvo que crear pues toda la organización que llevaría a cabo el servicio de deportes. Entre ellas sería la sesión deportiva, que es el órgano que gestiona toda la cuestión esta deportiva. Y también se aprobó los estatutos de esta sesión deportiva, pero en los estatutos no se hizo mención ni se reguló uno de los órganos que tendrían que haberse regulado, que es la Junta Directiva. Y eso es lo que se trae a este pleno, es la modificación de los estatutos que ya están aprobados con la inclusión de la Junta Directiva. Entonces, ha habido una modificación en cuanto a los artículos también que hacían mención a esta Junta Directiva o que no hablaban de ella. Y esa es la modificación que se trae a la aprobación de este pleno. Y también nombrar como vocales a dos empleados municipales que también están en el área de deporte, que son don Adrián Pérez Prieto, operario multifuncional, y don Venancio Morano Rodríguez, coordinador de instalaciones deportivas. Y bueno, se adjuntaría el certificado de este acuerdo a los estatutos para que fueran también registrados. Muy bien, muchas gracias. Señor Barragán. Buenos días. Solamente anunciar el voto favorable a esta modificación. Muy bien, muchas gracias. Señor García. Sí, en primer lugar quería excusar la ausencia de mi compañero Sebastián Rivero, que en estos momentos no se encuentra en Huelva. Nosotros desde nuestro grupo seguimos teniendo algunas dudas sobre la idoneidad de la disolución del Patronato de Deporte o la absorción. En cualquier caso, no nos vamos a oponer a esta propuesta, porque bueno, dentro de la lógica de esto la vemos razonable, pero nos vamos a mantener al margen. Muy bien, muchas gracias, señora Muriel. Sí, pues la aprobación de estos estatutos se realizó en diciembre de 2023 y ya en aquel entonces pues se manifestó que había determinadas incongruencias y que no aparecía efectivamente regulada la Junta Directiva. En aquel momento pues se dijo que se sustituiría por la presidencia. Finalmente no ha sido así, pero bueno, eso es lo de menos. Al final lo que se ha hecho es corregir un error y nosotros vamos a anunciar nuestro voto a favor. Muy bien, muchas gracias. Señor Luque. Sí, respecto a esto, nosotros creemos que han desaprovechado una oportunidad en lo referido a la regulación a la Junta Directiva. Creemos que han perdido una oportunidad para reforzar la legitimidad democrática, el pluralismo institucional y el carácter municipal de la sección deportiva. Creemos que la Junta Directiva podría haber incluido representación de otros grupos políticos, de todos los grupos políticos representados y con presencia de la corporación municipal. Creo que han perdido la oportunidad de reforzar esa legitimidad de la sección deportiva y entender el deporte como un mecanismo de cohesión social que aporta todas las visiones e incluye toda la sensibilidad ciudadana, que como ya saben, están aquí representadas en esta corporación municipal. Más allá de esto, no nos vamos a oponer y anunciamos nuestro voto favorable. Muchas gracias, señor Pomares. Pues nosotros, para votar a favor y decirle al señor Luque que esa representación la tiene en la Asamblea General
que la Junta Directiva es un órgano ejecutor y simplemente pues realiza lo que tiene que realizar y da cuentas en esa Asamblea General, con lo cual creemos que esa representación existe y va a seguir existiendo. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Necesita un segundo turno? Pues pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Con el voto a favor de Ahora Independiente, la abstención de Izquierda Unida, voto a favor de Vox, voto a favor de PSOE y voto a favor del Partido Popular, queda aprobada la propuesta. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 9219-2024, aprobación expediente para la concesión de uso privativo del dominio público en parcela de uso social, cita en el PPR 11 La Monacilla. Señora secretaria. Sí. Se está tramitando el expediente para una concesión administrativa con destino a la construcción y gestión de un centro de formación educativo deportivo a instalar en una parcela dotacional de uso social, cita en el PPR 11 de La Monacilla. Bien, esto fue a través de una iniciativa privada por parte de la entidad La Milla y ya se ha tramitado una serie de cuestiones y bueno, trámites que como son la admisión a trámite, se admitió a trámite la iniciativa privada de la Milla, se aprobó el proyecto básico y el pliego de condiciones, los cuales se han llevado a información pública sin que se haya producido ninguna alegación ni sugerencia. Y ahora, bueno, lo que traemos a la aprobación es el siguiente trámite, que es convocar la licitación para la presentación de ofertas a la concesión que ya hemos mencionado. Por lo tanto, es lo que traemos a la aprobación, aprobar la apertura del expediente y la convocatoria de licitación. Y bueno, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del Ayuntamiento. Muy bien, muchas gracias. Señor Barragán. Anunciar el voto favorable. Muy bien. Señor García. Anunciar nuestra abstención. Señora Muriel. Señor Luque. Sí, nosotros ya el 10 de abril, creo que fue el 10 de abril, ya votamos favorable a la admisión a trámite del proyecto de presentación por la entidad Milla Bienestar, de lo que ya sabíamos que es lo que venimos aquí a aprobar. Creemos en la necesidad de más y mejores espacios deportivos, creemos que es posible la diversificación de ofertas públicas y privadas que genere empleo y que contribuya a la mejora de la calidad de nuestros vecinos y vecinas. Lo que sí velamos es que este ayuntamiento sea garantista y que tenga en cuenta toda la legalidad y todas las garantías, no solo de la empresa que se licita, sino de todos los procedimientos y que respete las normas que apliquen en cada situación. Asimismo, subrayamos la importancia de que todo esto se tome con total apertura, con transparencia y rigor, y anunciamos nuestro voto favorable. Muchas gracias, señor Pomaré. No sé por qué tiene que dudar de eso, señor Luque. En ningún momento hemos sido no transparentes. Precisamente le voy a hacer eco de una noticia que en el pleno anterior anuncié que el Ayuntamiento de Aljaraque fue el Ayuntamiento colocado en segundo lugar más transparente. Cuando eso se hizo, todavía estábamos siendo evaluados y era porque la página web en donde nos alojábamos todo el portal de transparencia estaba en Diputación y estaba en ejecución o estaba en mantenimiento. Eso ya ha terminado y ya se ha podido terminar lo que es la evaluación de la transparencia del Ayuntamiento y le comunico algo que tiene que enorgullecerse, que el Ayuntamiento de Aljaraque es el municipio más transparente ya de toda España. De toda España. Con lo cual, esas afirmaciones o esas incógnitas, pues, quizás habría que hacerlo en otros sitios en donde son mucho menos transparentes que aquí. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pomaré. ¿Necesita un segundo turno? Señor Luque. Sí, bueno, nadie pone en cuestión que ustedes no vayan a ser transparentes, ni nosotros solo creemos que debe ser como se debe hacer las cosas y esperemos que se hagan así. No negamos que lo vayan a hacer. Y por supuesto, es un orgullo para nosotros, para este grupo municipal, esos datos que usted nombra y por supuesto darle las gracias a su enorme y maravilloso trabajo al Departamento de Transparencia, a los trabajadores municipales y usted, que creo que es el concejal que se dedica a esa área.
Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Y la abstención que había manifestado el Grupo de Izquierda Unida. Con el voto a favor del Grupo Independiente, la abstención de Izquierda Unida, voto a favor de Vox, voto a favor de PSOE y voto a favor del Partido Popular, queda aprobada la propuesta. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 1499-2025, aprobación convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Huelva, Agencia Provincial de Huelva y el excelentísimo Ayuntamiento de Aljaraque para la delegación de la gestión integral de los tributos locales, otros ingresos de derecho público y facultad de inspección tributaria. Señora secretaria. Sí, bueno, conforme al artículo 106.3 de la Ley de Base de Régimen Local, las entidades locales tienen las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta ley les atribuye. También pueden delegar estas atribuciones en la comunidad autónoma o en otras entidades locales. Por eso, en el marco de esta norma, en fecha 15 del 10 de 2020, se firmó con el Servicio de Gestión Tributaria el convenio de delegación por un plazo de 4 años, prorrogable, para la gestión integral de tributos locales y otros ingresos de derecho público, así como la delegación de la facultad de inspección tributaria correspondiente a la Hacienda Municipal, como el impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto de actividades económicas y algunas otras tasas. En este marco, y teniendo en cuenta que el artículo 47 a 53 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público regula la duración de los convenios, y pretendiendo este ayuntamiento una mejora de las condiciones fijadas en el convenio, teniendo en cuenta también que se encuentran delegadas el ejercicio de que actualmente se encuentran delegadas el ejercicio de las prerrogativas de gestión tributaria, inspección y recaudación de los impuestos obligatorios de este ayuntamiento a la Diputación Provincial de Huelva, por lo tanto se trae a la aprobación el nuevo convenio para la delegación de la gestión integral de tributos locales y otros ingresos de derecho público con el Servicio de Provincial de Gestión Tributaria de Huelva, así como la delegación de la facultad de inspección tributaria correspondiente a la Hacienda Municipal por 4 años prorrogables, y notificar el acuerdo a la Agencia Provincial Tributaria de Huelva y facultar al señor alcalde para la realización de cuantos actos deriven de esta cuestión. Muy bien, muchas gracias, señor Barragán. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar por la noticia que nos acaba de dar el señor Pomares de ser el municipio más transparente de toda España, ¿no? Yo creo que esto es para enorgullecerse, para felicitarnos a la concejalía, a la delegación y a todos los trabajadores, ¿no? Aquí tenemos una representación de también una persona que ha venido haciéndolo, que es David Gil, ¿no? Por tanto, felicitar a la delegación, a la concejalía, a los trabajadores, y yo creo que es para felicitarnos todos nosotros, ¿no? Todos los grupos políticos y el Ayuntamiento en general. Y para decirle que vamos a votar a favor de este convenio para la gestión de los tributos locales a la Diputación Provincial, y también felicitarnos porque hemos pasado de un porcentaje más elevado, del 4,5% al 3%, ¿no? En cuanto a lo que se va a pagar por la gestión de estos tributos. Por tanto, creo que vamos a votar a favor y creo que es una noticia positiva. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor García. Sí, como saben, desde el Grupo de Izquierda Unida Verdes Eco somos unos fieles defensores de la colaboración y solidaridad entre municipios, y estamos absolutamente a favor de este punto del orden del día. Solamente señalar, y creo que, bueno, sabemos que se hace, pero insistir en intentar que la agencia tributaria pues aumente el nivel de recaudación al máximo posible, que en muchos casos se dejan muchas cuestiones sin cobrar, bueno, por distintas cuestiones, y no solamente porque es bueno para el municipio el que se recaude el 100%, sino porque además se hace un agravio comparativo con aquellas personas a las que sí se les recauda. Así que anunciar nuestro voto favorable a esta propuesta. Muchas gracias, señor Muriel. Sí, pues nosotros también anunciamos nuestro voto a favor. Únicamente me ha parecido escuchar al portavoz de Independiente que se pasa de un 4,5 a un 3, y creo que es de un 3,5 a un 3, si no me equivoco, ¿vale? Se reduce, por tanto, el coste del servicio en voluntaria, no en periodo ejecutivo,
Y nos gustaría resaltar que sí es cierto que algunos términos de la memoria del convenio que es necesario para la tramitación no lo hemos entendido, como se refiere a la pérdida de la oficina de atención al público de la Agencia Provincial Tributaria. Esos términos pues no lo hemos comprendido, no sé si nos lo pueden aclarar o no. Pero bueno, anunciar nuestro voto a favor. Muchas gracias, señor Luque. Sí, nosotros en primer lugar decir que esta delegación supone una mejora sustancial de las condiciones del anterior acuerdo y por eso anunciamos ya nuestro voto favorable. Lo que sí queremos decirle algunas cosas que sí nos preocupa. En primer lugar, el porcentaje de recaudación se sitúa casi 10 puntos por debajo de la media andaluza. Ya apuntaba el portavoz de Izquierda Unida Verde Equo. Creemos que la recaudación debe ser mayor y que este porcentaje de recaudación afecta directamente a la capacidad del ayuntamiento. Otra cuestión es sobre las objeciones que plantea la Tesorería Municipal, que cree en la necesidad de penalizar los incumplimientos por baja recaudación, devolver el apremio de cobranza en casos de ingresos indebidos o la regulación clara de las consecuencias de incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes. Esto no está incorporado, sabemos que a lo mejor era difícil incorporarlo, pero esperamos que todas estas objeciones que planteó la Tesorería Municipal sean incluidas en posibles acuerdos, porque creemos que podría mejorar no solo las condiciones, sino también la exigibilidad del cumplimiento o incluso que se pueda llegar a ese porcentaje de recaudación. Más allá, todo lo que suponga una mejora para los servicios de Aljaraque, todo lo que suponga una mejora para el Ayuntamiento de Aljaraque, pues este grupo evidentemente votará favorable. Muchas gracias, señor Pomares. Sí, esta es una medida ya anunciada cuando se elaboraron los presupuestos, incluso cuando se redactó el plan económico financiero del Ayuntamiento. Para contestar a alguna de las cosas que han surgido, no se va a cerrar la oficina, va a seguir abierta. Señor Marcos, pues las reuniones son periódicas con el control de la morosidad y se va viendo quiénes son los morosos, que fundamentalmente son esas entidades que todos sabemos que han aparecido como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Y esa morosidad que tiene tan alta en Aljaraque es fruto del crecimiento inmobiliario que tiene Aljaraque y que no existe en otros municipios, ¿no? Recordamos que Aljaraque es uno de los municipios dentro de Andalucía que ha crecido con mayores tasas dentro de Andalucía, ¿no? Y eso repercute lógicamente en los inmuebles y en el recibo y en la gestión del cobro de lo que realiza fundamentalmente la agencia. Y de ahí esa causística propia del municipio de Aljaraque. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Necesitan un segundo turno? Pues pasamos a la votación. Entiendo que los grupos han manifestado su posicionamiento a favor. Pues queda aprobado el punto por unanimidad. Pasamos al quinto punto, que es el expediente 7242-2025, aprobación inicial, texto de reglamento para uso de aeronaves no tripuladas por el Cuerpo de la Policía Local de Aljaraque. Señora secretaria. Sí, se propone la aprobación del reglamento para el uso de aeronaves no tripuladas por parte del Cuerpo de la Policía Local, estableciendo los protocolos de actuación, los límites de operatividad y los requisitos legales de manejo y almacenamiento, todo enmarcado en las disposiciones legales de ámbito nacional y europeo y en las normas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Además, también porque este ayuntamiento tiene competencias propias sobre la regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92.1 de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Por lo tanto, se propone a este Pleno aprobar inicialmente el texto del reglamento de uso de aeronaves no tripuladas por el Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Aljaraque. Abre un periodo de información pública por un plazo de 30 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, y si se originaran alguna sugerencia o alegación con respecto al texto, pues tendría que ser este Pleno el que las resolviera, y de los casos contrarios pues se consideraría definitivamente aprobado una vez que se publicara íntegramente el texto en el Boletín Oficial de la provincia. Bien, muchas gracias, señor Barragán. Anunciar nuestro voto favorable. Bien. Señor García. Nosotros teníamos una duda
que no va con segunda, que es real, vamos, que no sabemos el margen de maniobra que hay entre la legislación ya existente y el hacer un reglamento propio. No lo acabamos de entender, pensábamos que eso ya estaba regulado. Nos gustaría que nos explicarais. Muy bien, muchas gracias, señor Muriel. Sí, bueno, pues para nosotros es una buena noticia que se traiga a este plenario el reglamento, ya que supone pues avanzar en la dotación de nuestra policía y mejorar en definitiva la seguridad de nuestro municipio. Nos gustaría saber si se va a crear alguna unidad en este sentido, como se ha realizado en otros ayuntamientos, o si se han adquirido, hay prevista la adquisición de drones para ponerlos en marcha. Como hemos dicho, es una buena noticia, pero no es una cuestión baladí. Aquí está en un lado de la balanza está el tema de la seguridad ciudadana y en el otro hay derechos fundamentales como la libertad, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución. Nosotros nos gustaría votar a favor, pero como voy a exponer a continuación, hay determinadas incongruencias en el reglamento y errores que nos impiden hacerlo y vamos a valorar luego por realizar algún tipo de alegación, porque evidentemente puede ser aprobado, algún tipo de alegación o sugerencia. Voy a intentar ser todo lo clara que se pueda, porque es cierto que se ha optado en la redacción por mucho tecnicismo y ha sido verdaderamente una labor inhumana el poder llegar a entender este reglamento, porque se excede en el uso de tecnicismo. El reglamento parte de una confusión entre el uso civil y el uso policial de drones. No es lo mismo, de hecho incluso hace referencia, sin advertir que es una mera referencia técnica, a disposiciones que no son aplicables, como el reglamento 2019-947, que se aplica únicamente al uso civil. Fruto de ese error, hay afirmaciones en el reglamento que no son del todo correctas. Vamos a hacer referencia a algunas de las cosas que hemos visto, no a todas, por términos de economía temporal. Cuando el señor presidente me tenga que cortar, pues me corta, si hay que seguir, se sigue, y si no, pues lo dejamos ahí. El artículo 5 habla del término ajustarán. Dice, las operaciones realizadas se ajustarán a lo establecido en los escenarios estándar. Como si fuese la única opción, como si fuese obligatorio que la policía local únicamente se tenga que ajustar a esos escenarios estándar cuando vuela en ese tipo de categoría. Y no es así. La policía, de hecho, va a obtener mayor discrecionalidad cuando vuela los drones a través del método SORA, que se ve como algo excepcional en ese artículo 5. Entonces, vemos ahí esa incongruencia, que creemos que al final esta materia es una materia en la que hay que ir muy fino, porque protección de datos. Entonces, el ayuntamiento a futuro puede tener muchos problemas en los tribunales, incluso en las agencias de protección. Es el único objetivo por el cual nosotros queremos ser puntillosos, porque puede venir luego problemas a posteriori. Después, el artículo 35 no deja claro la formación que tienen que tener los pilotos cuando es un método o otro método. Parece que se exige lo mismo cuando se está en escenarios estándar que cuando se está en el método SORA. Yo sé que son términos muy técnicos, me ha costado entenderlo, pero al final lo he conseguido, pero no es lo mismo. Y exigir eso al final va a tener una burocracia para nuestro cuerpo de policía que no es necesaria. Después hay una contradicción que se pide en el artículo 21, se dice que la inscripción en el registro AESA es voluntaria. Y sin embargo, luego en el artículo 27 se exige que los drones vuelen con el indicativo del registro del operador que vuela el dron. Entonces ahí hay una incongruencia que no tiene sentido. Si no es voluntario. Vale. Bueno, pues luego continúo si necesario. Señor Luque. Sí. Perdón. Nosotros principalmente valoramos positivamente la puesta en marcha de este reglamento. Creemos que supone un paso en la modernización y la dotación de herramientas tecnológicas a nuestra policía local, y bueno, nos alegramos que al menos se hayan avispado con un ruego que presentamos en el anterior pleno, hablando sobre el control de los vertidos ilegales y actuaciones más proactivas por infracciones medioambientales y urbanísticas. Dijimos que se usaba este tipo de drones, por lo menos traen esto aquí. Creemos que es un modelo que puede suponer una seguridad más inteligente, preventiva y proporcional. Hay una normativa sólida que habla sobre este tema, reales decretos, reglamentos, ya desde la Secretaría se ha nombrado muy bien la base legal. Lo que sí creemos es que hay algunas cuestiones que pueden ser
importantes comentar debido a que el reglamento, como ya apuntaba la portavoz del Grupo Vox, es muy delicado porque al final hablamos no solo de volar drones en el cielo, sino que también hablamos de derechos fundamentales y protección de datos. Hay cuestiones que nos suscita algo de preocupación o más preguntas, digámoslo así, ¿no? En primer lugar, el tema de la obligación de realizar una evaluación de impacto de protección de datos. Entiendo que eso ya lo tienen contemplado, pero es una cuestión que nos preocupa debido a la nueva, bueno, a la normativa europea y a lo que ya apuntaba la portavoz de Vox. Creemos que la información sobre este reglamento debe ser clara y además a los vecinos hay que informarles con toda la transparencia posible, ya que vean un dron por ahí volando puede suscitar algunas cuestiones en algunos vecinos. Creemos que esto debe ser claro y que todas las actuaciones de videovigilancia deben ir bien acompañadas con toda la información que se le pueda dar a la ciudadanía. También creemos que el reglamento debería contemplar cuestiones como suprimir los datos que no sean necesarios y no quedarnos con datos o la privacidad de algunas personas que puedan no ser relevantes para vigilar el municipio. El tema de delimitar con precisión competencias municipales, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, hasta dónde llegan nuestras competencias y hasta dónde llega otro tipo de competencias. Por ejemplo, el tema de evitar invadir algunas competencias que no son nuestras podría darnos algunos problemas. Y también el tema de exigir la autorización a la subdelegación de gobierno debido a la Ley Orgánica 4.1997, que es la reguladora del derecho a la intimidad, si no me equivoco. Entonces, creemos que con todas estas cuestiones y más allá, como ya les decía al principio, es un avance técnico que aplaudimos, vamos a mantener una posición de cautela constructiva y escuchar al portavoz del Gobierno. Muy bien, muchas gracias, señor Luque. Esto no se trata de ser avispado, es decir, se trata de ser serio, riguroso y trabajador. Usted entenderá que del último pleno, que fue el 20 de junio, a hoy que estamos a 11 de julio, esto no se ha elaborado. Hay un trabajo principalmente de muchos técnicos de esta casa, los cuales yo valoro y respeto mucho. Señor Pomares. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero manifestar desde luego mi desconocimiento total sobre los drones, ¿no? Y aquí me dejo llevar totalmente por la opinión de los técnicos que tiene este ayuntamiento, tanto desde la policía local como desde el departamento de secretaría, que estarán velando por la protección de datos y por toda la legislación que se está tocando. Que no olvidemos desde luego que legislaciones de orden superior, pues lógicamente no puede saltárselas una ordenanza a nivel municipal, es un principio básico del derecho. De todas formas, como bien hemos expuesto, pues esto es algo que traemos en una redacción. Ahora estamos en la fase de exposición pública y en la presentación de alegaciones. Por favor, presenten todas esas alegaciones a las que ustedes han hecho mención, que son de índole fundamentalmente técnica. Se la pasaremos a nuestros técnicos, la comentaremos con ellos y, lógicamente, volverá a venir aquí ese reglamento modificado, ¿no? Y esperemos que cada una de esas cuestiones pues tenga una respuesta o a lo mejor positiva o tanto o negativa para que tenga su justificación de por qué están o no están. Recordarles que el dron ya lleva funcionando, ya tenemos un dron en la policía y lo que hemos querido hacer es, pues lógicamente, establecer un reglamento para su buen funcionamiento y uso y para que no podamos... Bueno, si alguna vez ha sacado el dron y ha grabado alguna de esas cosas se han hecho. Pero bueno, para que todo vaya bien y que no tengamos ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Y nada más, y muchas gracias y lógicamente agradezco todas sus aportaciones, agradecemos todas las aportaciones que serán consideradas. Muchas gracias, señor Barragán. Este es un segundo turno. Señor García, señora Muriel. Bueno, quiero dejar claro en primer lugar que esto, perdón, sí está el micro, que nosotros también agradecemos la labor de los técnicos y que en ningún momento queremos atacar su trabajo ni mucho menos. Esto es una labor compleja y creo que para eso está la oposición. Nosotros no entendemos tampoco de drones. Ha supuesto, como ya he dicho al inicio, un trabajo inhumano el llegar a deshilachar esta normativa. Pero es cierto que estas incongruencias pues teníamos que manifestarlas. Sigo simplemente con dos cuestiones. Una ya ha hecho alusión el portavoz del PSOE, que es las evaluaciones de impacto que son necesarias según el Reglamento General de Protección de Datos y no se recoge
En el reglamento hay otros reglamentos de otros municipios que sí los recogen. Cuando se vuela un dron hay que hacer evaluaciones de impacto, no para cada vez que se vuela, sino en escenarios determinados. Y no se recoge en el reglamento. También, aunque se hace referencia en el artículo 27 a la protección de los derechos fundamentales y de protección de datos, no hay ningún sistema estipulado para proteger esos derechos. Entonces, creemos que sería conveniente, por evitar luego conflictos mayores en tribunales o en la Agencia de Protección de Datos, que sabemos todos que las multas son bestiales. Entonces, por evitar esos problemas, creemos que sería conveniente desarrollar algún procedimiento de queja o de recogida de reclamaciones en el cual los ciudadanos, dado que la materia es muy sensible, pudiese llegar al ayuntamiento antes de vernos en cualquier otra instancia, pues este tipo de cuestiones. Yo creo que esto simplemente agradecer pues la mano tendida de que hagamos llegar estas aportaciones y que se tomen en consideración o no. Nuestro objetivo al final es que esto se haga lo mejor posible y anunciar nuestra abstención por lo que hemos manifestado. Muchas gracias, señor Luque. Sí, nosotros creemos que el reglamento puede ser más garantista, creemos que el reglamento puede recoger algunas cuestiones que no recoge. Creemos que esta aprobación inicial puede ser un pequeño paso. Vuelvo a repetir, valoramos esta modernización del grupo, o sea, de la policía, pero creemos que el reglamento puede seguir avanzando, puede seguir desarrollándose y a lo mejor todavía le hubiese quedado un par de minutitos en el horno. Señor Pomares. No. Vale. Ha manifestado nuestra postura y... Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Voto a favor? ¿Tú no levantas? Vale. Vale. Abstenciones, el resto del grupo entiendo que... Con el voto a favor del grupo Ahora Independiente, la abstención de Izquierda Unida, la abstención del grupo Vox, la abstención del grupo Socialista y el voto a favor del grupo Popular, queda aprobada la propuesta. Pasamos al siguiente punto, que es la moción del Grupo Municipal Vox para elaboración y ampliación de un protocolo municipal de actuación ante la presencia de equinos sueltos en el término municipal de Aljaraque. Señora Muriel, tiene un minuto para presentarla. Gracias. Bueno, pues en abril de 2024, una joven de 25 años, Clara Cabrera, perdió la vida cuando circulaba con su familia en la carretera de Bonares por unos equinos sueltos en esta carretera. Desde entonces su padre pues, ha iniciado una labor encomiable para que las administraciones públicas sean conscientes de la importancia de esta cuestión, que se aprueben protocolos que para saber cómo actuar cuando se dan estas situaciones de este tipo de animales sueltos. Este grupo municipal pues, ha seguido la labor de este hombre desde primera hora y cuando hace unos días nuestro partido se unió a la lucha de este señor, que además es encomiable, las circunstancias que presentan de manera altruista por evitar que haya más víctimas, pues la verdad que sentimos una gran satisfacción y traímos esta moción que ya teníamos en la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿En qué consiste esta moción? En crear un protocolo para saber cómo actuar cuando hay equinos sueltos y no tengamos nunca que lamentar ninguna víctima en nuestro municipio. Esto es importante en nuestro pueblo fundamentalmente porque Aljaraque tiene una gran tradición en este tipo de animales y es uno de los mayores municipios de la provincia de Huelva con este tipo de animales registrados. Entonces creemos que es importante aprobarlo. Bien, muchas gracias, señor Barragán. Muchas gracias. Sí, para anunciar el voto a favor de la moción que hoy se trae aquí a este pleno, ¿no? Nos parece importante todo lo que sea dar seguridad, en este caso seguridad vial a los vecinos, a la ciudadanía y a todas las personas que transitan por las carreteras de este municipio. Y como ha dicho la portavoz, la proponente, efectivamente este movimiento ha surgido a través del accidente que hace aproximadamente un año y algunos meses se produjo en una carretera autonómica entre Bonares y Rociana, que además ahora ha salido a la luz el informe del Servicio de Información de la Guardia Civil de Tráfico, en el que dice que la causa fue la desprotección que tenían estos animales por parte del propietario, ¿no?, de los mismos, y fue la causa de este grave accidente con el resultado de una persona fallecida.
Por tanto, lamentar ese siniestro en aquel momento, el fallecimiento de esta persona, y votar favorablemente. Yo creo que se debe contemplar la seguridad de los usuarios de las vías. Dice los équidos, ¿no? Pero yo además creo que no solamente, muchas veces se producen accidentes de motoristas, especialmente por los animales, por los perros también, ¿no? Porque el hecho de que estén sueltos, hay una desprotección en primer lugar para los mismos y después para los perros. Por tanto, aunque hablaban de que el accidente de Bonares se había producido por unos mulos o unos caballos, pero yo creo que la moción lo recoge todo, ¿no? Tanto todos los animales que estén sueltos se deben de contemplar. Además, la propia legislación así lo dice, y creo que ha habido conversaciones con la Junta de Andalucía y con la Diputación Provincial para proteger a los usuarios de las vías por todos los animales sueltos que haya en esta provincia. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor García. Sí, bueno, en primer lugar, aunque personalmente ya se ha dado, creo que trasladar desde este grupo y seguro que desde todo el Pleno nuestro mayor de los afectos y solidaridad con José Antonio por el fallecimiento de Fuente Clara. Esta es una cuestión que nos ha conmocionado a todo el mundo, que por otro lado se trata, y nos parece bien, y vamos a votar a favor, de hacer cumplir la ley, que ya está ahí, y destacar que es un grave problema. El 50% de los accidentes que ocurren en España, según además escuché la noticia, para que fue ayer o antes de ayer, se producen por atropellos de animales, no siempre domésticos, como es lógico, pero sigue siendo no obstante un grave problema el que haya equinos o equinos sueltos o solamente trabados en los alrededores de las carreteras. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta, esperando que se elabore definitivamente esa norma. Muchas gracias, señora Muriel. Sí, bueno, únicamente una aclaración. Hablaba el portavoz de Independiente sobre si incluía el protocolo a los perros, otro tipo de animales. El protocolo únicamente se refiere en este caso a los equidos, no por nada, sino porque entendemos que nuestro ayuntamiento ya tiene establecido cómo actuar cuando se trata de otro tipo de animales y tiene además los mecanismos necesarios para actuar en esos casos. Lo que traemos aquí hoy, aparte de ese triste desenlace, es aprobar un protocolo en el cual se coordinen distintos cuerpos entre la policía local, los servicios municipales, la Guardia Civil, el SEPRONA, para llevar a cabo este protocolo y saber cómo actuar. Pedimos en nuestra moción, entre los puntos de acuerdo, varias cuestiones. Una, pues que siempre, como decimos, salvo el mejor criterio técnico. Nosotros proponemos cosas, pero son los técnicos los que siempre tienen que valorar este tipo de cuestiones. En primer lugar, que haya esa coordinación. En segundo lugar, que se localice y custodie temporalmente, que haya unas dependencias adecuadas a tal fin. Que se identifique al animal a través de la tarjeta de movimiento equino. La sanción, tras un periodo de campaña informativa, en esa campaña informativa, incluso si hay reincidencia y se observan ese tipo de actuaciones, pues que se sancione igualmente. Porque, como decía el portavoz de Izquierda Unida Verde Equo, se trata del incumplimiento de una normativa. Es necesario un protocolo para saber cómo actuar, pero la normativa existe. Y además establecer un registro municipal de incidencias relacionadas con équidos, y así podemos ver quién incumple la normativa en más de una ocasión y cuáles son las consecuencias o la virtualidad de este protocolo. Que cuando pedimos también como punto de acuerdo que cuando se apruebe ese protocolo, pues se nos dé traslado al Pleno y se nos informe de la tramitación efectuada, que se abra una línea de colaboración con la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía y con otras administraciones competentes para garantizar que efectivamente el protocolo puede ser llevado a cabo. Y además una campaña informativa, pues para que los propietarios conozcan cuáles son sus obligaciones de custodia y registro, y además los riesgos jurídicos, incluso penales, de este tipo de cosas, porque es cierto que son muchos los accidentes cuando
los animales no están correctamente custodiados. Y finalmente, bueno, pues que se dote presupuestariamente para la puesta en marcha de este protocolo. En eso consiste esta moción, que es lo que ahora veníamos a exponer. A agradecer a quienes ya han manifestado su voto a favor y nada más. Muchas gracias, señor Luque. Sí, nosotros en primer lugar decimos que compartimos el espíritu y la preocupación que trae la moción. Compartimos esta lucha ciudadana que ha surgido, por desgracia, por una tragedia. Pero bueno, creemos que ahora nos toca solo reflexionar y mirar hacia adelante, que es lo que trae la moción. Mirar hacia adelante y proteger a las personas que podrían haber sido como la niña que tuvo el accidente. Ya cuestiones más técnicas, hablamos, lo que ustedes traen es crear un protocolo, nos parece bien. Lo que sí pensamos, o sí creemos, que ya existe una ordenanza municipal en Aljaraque que regula la tenencia de animales, también tiene una ordenanza sancionadora que habla también de esta, que incluye la prohibición de la presencia de ganado dentro de los núcleos urbanos. Prohíbe actividades como vaquería, cuadra y boxes para caballos en esta zona, la zona urbana. Es posible que esto no sea suficiente, pero creemos que, y preguntamos al Gobierno, si este protocolo no podría también incluirse dentro de la ordenanza, de alguna forma, incluirlo en su articulado, o sería necesidad de crear un protocolo aparte. Como ya he dicho antes, compartimos el espíritu y la preocupación de la moción, pero preguntamos si existirían otros medios más allá que un protocolo o incluir medios que podrían reforzar el cumplimiento de este protocolo. Muy bien, señor Pomares. Bueno, señora Muriel va a tener nuestro voto a favor de esta moción. A pesar de que, bueno, que creemos que este problema no es tan grave en nuestro municipio, puesto que animales equidos sueltos en nuestro municipio no hay, o si los hay son mínimos por las características propias del término municipal de Aljaraque. Y decirle que bueno, que apoyamos que exista este protocolo de una forma escrita, pero sí decirle que bueno, que muchas de las cosas que se indican en este protocolo, pues tácitamente ya se realizan dentro de nuestro municipio, ¿no? Existe esa coordinación entre la policía local, los servicios municipales, la Guardia Civil y Seprona cuando se encuentra o se ve un animal equido en el municipio. De hecho, así se ha producido. No alguna vez, raramente, repito, rara vez, se ha producido que alguien ha denunciado que había un equino suelto por determinadas circunstancias, fundamentalmente en el tiempo muy puntuales, ¿no? Y esa coordinación se ha producido. Se sabe dónde hay que llevar ese animal, se tiene un acuerdo con el Club Hípico de Aljaraque para llevar allí ese animal equido, que es otro de los puntos que establece el protocolo. Y lógicamente, cuando va allí, si el animal tiene el chip, se identifica. Lo que quizás no exista es establecimiento de ese registro municipal de incidencias relacionadas con equidos sueltos, ¿no? Como le digo, prácticamente, tácitamente se está realizando lo que se establece aquí y no nos importaría pues que esto se quedara plasmado en un protocolo. Lógicamente que no cayera en contradicción con la reglamentación que tenemos en nuestro municipio sobre los animales que se encuentran sueltos, ¿no? Creemos que el protocolo ya es suficiente como para que pueda recogerse todo lo que hay que hacer en el caso de que un animal equido pues se encuentre suelto. Nada más apoyar la moción porque no supone ningún esfuerzo ni trabajo el que esto se quede plasmado en un documento y que los vecinos puedan conocerlo. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Necesita un segundo turno, señora García, señora Muriel. Sí, gracias. Bueno, pues a las apreciaciones del señor Luque, que si es lo mismo la normativa que el protocolo, si se puede recoger, creo que no tiene nada que ver, es decir, la normativa está ahí porque hay que regular cuestiones como, bien ha dicho, de que entren o no entren los equidos o los equinos, en este caso, que no es lo mismo, en el término municipal, en el municipio, pero no es lo mismo que saber cómo actuar cuando no se está correctamente custodiando estos animales, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y como bien ha dicho el portavoz del PP,
es necesario saber cómo actuar en ese caso, aunque tácitamente se haga. Hay muchas cuestiones en las que tácitamente el ayuntamiento siempre actúa, porque hay que actuar, pero si eso está recogido en algún lado, mucho mejor. Que luego se utilice más o menos, eso ya será cuestión de que si hace menos falta, pues yo me congratularé, pero estará ahí. Y lamentaremos víctimas si eso está ahí y si la gente sabe cómo actuar y si hay una manera en la que, digamos, pues a la hora que tiene su protocolo y lo tiene recogido. Simplemente eso, agradecer el voto favorable de todos los grupos y nada más. Muchas gracias, señor Luque. Sí, nosotros decir que, señor Muriel, sé que no es lo mismo una ordenanza que un protocolo, no se preocupe, o sea, es decir, nosotros hemos preguntado si incluir esto en la ordenanza sería más, o sea, si sería mejor, si no, el portavoz del Gobierno ha aclarado que la redacción del protocolo sería idóneo. Pues perfecto, anunciamos nuestro voto favorable. Muy bien, sí. Pues pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Por unanimidad queda aprobada la propuesta. Pasamos a la siguiente moción del Grupo Municipal Vox para la mejora de las condiciones climáticas del pabellón municipal de deporte, alcalde Juan Manuel Horta Prieto. Por usted un minuto para... Gracias. Bueno, pues el pabellón municipal de deporte Juan Manuel Horta Prieto es un espacio clave para el Jaraque. No solo lo usan nuestros vecinos a diario, sino que también recoge competiciones nacionales competiciones nacionales como los recientes campeonatos de España en categoría infantil y junior. Pero, sin embargo, las condiciones térmicas que arroja este pabellón desde aproximadamente marzo hasta octubre son inasumibles y lo hacen prácticamente inviable. Golpes de calor, lipotimia, situaciones que complican mucho el ejercicio del deporte. Esta moción no pide ni grandes obras ni pide inversiones inasumibles, pide simplemente hacer un estudio y poco a poco pues mejorar en esa línea. Nuestro objetivo pues es claro. Es garantizar que el deporte en el Jaraque se practique en condiciones seguras y que siga estando en mayúsculas en el mapa de la geografía española pues el nombre de nuestro pueblo. Simplemente pues eso. Muchas gracias, señor Barragán. Muchas gracias. Bueno, anunciar el voto favorable a esta moción. Muy bien, señor García. Bueno, pues con esta moción en realidad lo que se está hablando es de una realidad patente y es las consecuencias que está teniendo el cambio climático, en este caso en nuestro municipio, porque los picos de temperatura y los récords de temperatura que se están batiendo desgraciadamente, pues son consecuencias pues eso, de un desarrollo desmesurado e incontrolado de esta sociedad que hasta hace bien poco no era consciente de la situación de regresión climática en la que vivimos. Nosotros vamos a votar a favor teniendo en cuenta de que no todos los tipos de climatización o de acciones para paliar esas altas temperaturas se pueden hacer en recintos deportivos y así lo deja entrever la moción, queriendo que se haga ese estudio que se propone en esta propuesta. Muy bien, señora Muriel. Sí, bueno, nosotros no vamos a entrar en el debate del cambio climático, que como ya hemos dicho en alguna ocasión, no negamos, pero si bien es cierto que en el polideportivo siempre ha hecho, hablo del polideportivo porque como lo conocemos aquí en el municipio, siempre ha hecho muchísima calor, yo me he criado ahí, pero para eso estamos, para mejorar las cosas. Entonces, creemos que el cambio climático pues puede acentuar las cosas, pero no es lo que centra esta moción ahora mismo. La propia estructura del pabellón no favorece que las condiciones térmicas sean otras. Tiene grandes ventanales sin protección solar, sin un sistema adecuado de ventilación o extracción y favorece la acumulación del calor. ¿Nosotros qué proponemos? Simplemente que, como siempre, el estudio técnico, que sean los técnicos los que valoren. Proponemos algunas cosas. Sí es verdad que se hagan medidas como extractores de aire caliente, láminas solares en los ventanales, ventiladores industriales, mejora de la ventilación cruzada y evaluación del aislamiento térmico. Pero que esos sean los técnicos quienes tengan que valorar estas u otras medidas y que se haga un plan de actuación escalonado para mejorar este punto clave, este punto neurálgico del Jaraque en cuanto a lo que al deporte se refiere. Ha habido campeonatos nacionales en los cuales hemos estado presentes
que hacen que Aljaraque tenga un papel importante en el deporte, entonces que eso siga así y no sea un sacrificio y un sufrimiento está en la instalación. Pues nada más que eso. Muy bien, señor Luque. Sí, nosotros decir que esta moción es estupenda, que la verdad que estamos de acuerdo con todo lo que dice. Creemos que podríamos aprovechar e incluir también a otros pabellones municipales en este estudio y estas propuestas que traen. Por eso le proponemos al Gobierno que cuando vaya a cumplir esta moción, que incluya también otros municipales, o sea, otros pabellones municipales, como serían otros pabellones de otros núcleos. Pero más allá de eso, decirles que estamos de acuerdo con la moción. Las condiciones en los pabellones deben ser idóneas, al menos idóneas para practicar el deporte que hay allí. Los pabellones son estructuras y edificios muy complejos de aclimatar, porque son edificios con características muy particulares, pero más allá de eso, compartimos esta preocupación y anunciar nuestro voto favorable. Muchas gracias, señor Pomares. Bueno, pues nosotros también vamos a apoyar la moción, señora Muriel, fundamentalmente porque la moción pues no trae locuras, sino que creemos que está planteada pues razonablemente y racionalmente, en el sentido de que bueno, que se quiera hacer un análisis de la situación del pabellón y no poner directamente los aires acondicionados, que eso pues lógicamente costaría, ¿no? Sí avisarle que, por ejemplo, teníamos contemplado y está así aprobado en los presupuestos, que se va a poner aire acondicionado en lo que es el gimnasio, la zona de gimnasio de ese pabellón, y así como el arreglo, que está estropeado el aire acondicionado del gimnasio del pabellón de Corrales, ¿no? Bueno, los pabellones son como son, pabellones, ¿no? Y generalmente todos los pabellones sufren de estas cosas cuando se han ido construyendo, y sobre todo cuando son construidos de hace bastantes años, en donde esto no se tenía muy en cuenta, ¿no? De todas formas, recordarle a la señora Muriel que nuestro pabellón ha sido recientemente seleccionado, dentro de otras alternativas, para albergar campeonatos nacionales. Y una de las cosas que se mira es eso. Luego, no debemos estar tan mal, aunque sí reconozco que hace calor dentro del pabellón cuando llegamos a estas fechas del año. De todas formas, les repito, creemos que la moción está razonablemente planteada, con lo que vamos a apoyar la misma, puesto que no exige mucho presupuesto por parte, o al menos primero un análisis y saber cómo poder favorecer el clima dentro del mismo. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Necesita un segundo turno, señor Aragán. Señor García. Sí, uno no es jurista, pero algún latinajo se sabe, ¿no? Y lo de excusatio non petita, accusatio manifiesta, parece que es el ejemplo de lo que hoy ha hecho la portavoz de Vox, ¿no? Al excusarse de que ellos no niegan el cambio climático. Nadie lo ha planteado, ¿no? Aunque haya salido en defensa. En cualquier caso, también nos congratula el cambio de actitud del equipo de gobierno, de ambos partidos, donde la mayoría de las veces cuando se plantea alguna propuesta aquí se dice ya se está haciendo, no la votamos a favor. Hoy, afortunadamente, tanto en la moción anterior se ha votado a favor, aunque se ha dicho que ya no haría falta, pero se vota a favor, y en esta también. Y lo digo en buen tono porque cuando una cuestión es buena y se puede mejorar, aunque ya se esté haciendo algo, nos parece positivo que desde este pleno se respalde la propuesta. Reiterar nuestro voto a favor y que se haga ese estudio a la mayor brevedad posible. Bien, señora Muriel. Nada, simplemente agradecer el voto favorable de todos los grupos. Señor Luque. Nada, señor Pomares. Pues pasamos a la votación. Entiendo que todos los grupos han manifestado su voto a favor. Pues la propuesta queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la moción del Grupo Municipal Socialista para la urgente urbanización y puesta en uso del edificio 7000 del Parque Científico y Tecnológico de Huelva en Aljaraque. Señor Puente, tiene un minuto para presentarla.
Sí, buenos días y muchas gracias. Mira, el Parque Científico y Tecnológico de Huelva se construyó como la mayor apuesta por la innovación y el desarrollo económico de nuestra provincia. Sin embargo, más de 2 décadas después de su creación, sigue lastrado por la infrautilización y por la falta de impulso institucional. Un ejemplo claro es el edificio 7000, construido en 2012, con una inversión cercana a 9 millones de euros y que aún está cerrado, permanece sin uso efectivo. En este caso se dice que la falta de la urbanización adecuada y la inexistencia de un plan de puesta en marcha impiden aprovechar el potencial como motor de empleo de este enorme edificio. No solamente el potencial como motor de empleo, sino como innovación, atracción de talento y modernización económica. Por ello, a través de esta moción, instamos a la Junta de Andalucía, como titular del edificio, a que actúe con urgencia para su urbanización y su activación. Y asimismo, pues, pedimos al Ayuntamiento que asuma con firmeza el papel institucional que corresponde e incluya o integre el Parque Científico Tecnológico o haga del Parque Científico Tecnológico la estrategia local para el desarrollo y para el empleo, al objeto de fortalecer y fomentar la necesidad de la puesta en marcha inmediata del edificio 7000. Muchas gracias. Señor Barragán. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, el texto de la moción y las palabras que ha dicho el portavoz del Partido Socialista contienen algunas inexactitudes, ¿no? Dice que 2 décadas después, 1 década, 10 años, y si terminó en el año 2013 todavía no ha pasado hasta el 33, ¿no? Pero después el texto de la moción dice algunas cosas que son muy duras. Y yo creo que aquí en estos plenos lo que queremos es que el Parque Científico y Tecnológico de Huelva sea una realidad. Y lo que tenemos que hacer es sumar y no dividir. Y a mí no me gusta el texto de la moción, las frases, las palabras tan duras que se ponen con respecto al Ayuntamiento de Aljaraque, ¿no? Habla de que el Ayuntamiento mantiene una actitud de connivencia, cómplice, carente de firmeza y de compromiso a la hora de exigirle a la Junta de Andalucía. Yo personalmente presenté una moción en el año 19 para que se pusiera en marcha el edificio 7000. Yo también he participado en reuniones con la delegación para que se ponga en marcha el edificio 7000, pero yo sí le pediría que aquí no hay ni connivencia, ni estamos carentes de firmeza, ni hemos dejado de exigirle a la Junta de Andalucía para que se ponga en funcionamiento. Yo creo que este equipo de gobierno lo hacía antes y lo hace ahora. Es decir, que le viene exigiendo a la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que ya sabe usted que los plazos y los tiempos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España son diferentes a la rapidez que necesita un ayuntamiento y los vecinos, ¿no? Les recuerdo que este edificio que se terminó en el año 2013, su partido gobernó hasta el año 2019, ¿no? Por tanto, también tenemos que recordar que durante esos 6 años, pues yo creo que no hubo ni connivencia, ni hubo dejadez, ni hubo carencia de firmeza, sino que también su grupo político pues intentaría hacer lo mejor por el municipio y darle al Parque Científico y Tecnológico de Huelva viabilidad. Pero aquí se trajo una moción, una iniciativa, una propuesta para que el Parque Científico y Tecnológico fuese un campus de la salud en la provincia de Huelva. Y su grupo, a excepción de una concejala, votó en contra. Solamente una concejala de su grupo, que rompió la disciplina de voto, votó a favor de que se instalara allí un campus de la salud en la provincia. Por tanto, aquí, hombre, no le digo que todos
tengan parte de culpa, pero sí que tenemos que reconocer las cosas. Que a lo mejor podíamos tener allí ahora el inicio de un campus de la salud y haberle dado forma a este edificio 7000. De cualquier manera, vamos a escuchar las propuestas de los diferentes portavoces, pero yo creo que todos los grupos de este pleno, de este ayuntamiento, lo que queremos es traer inversión, revitalizar este parque, inversión externa, impulsar el mismo. Pero las palabras me parece que son excesivamente gruesas en cuanto se dice la actitud que viene este ayuntamiento manteniendo de connivencia, cómplice, carente de firmeza y de compromiso a la hora de exigir lo que le corresponde a este municipio. Yo creo que este equipo de gobierno, todos los grupos que aquí están presentes, lo que quieren es que el parque científico se termine, que el edificio 7000 sea una realidad, pero para eso tenemos que apoyar todo. Y aquí se votó en contra, por parte de su grupo, de que se instalara el campus de la salud de la provincia. Muchas gracias, señor García. Sí, estoy casi convencido que todo el mundo estará conmigo que el Barragán de 2019 no es este Barragán. En cuanto a las propuestas que trae hoy aquí al pleno, por una cuestión lógica, ahora es gobierno de la derecha de este municipio y antes pues era oposición. Sabiendo desde el primer momento que cuando vi el título de la moción, antes de leerla siquiera, pues sabíamos que es probable que esta moción se derivara en una serie de reproches. Nosotros queremos ponerla en positivo y combinamos tanto al equipo de gobierno como al partido proponente, al grupo proponente, a que se modifique lo que haya que modificar, se rectifique lo que haya que rectificar y se llegue a un acuerdo, porque al igual que ha pasado en las mociones anteriores, nos parece imprescindible que aquellas cuestiones con las que estamos de acuerdo, porque todo el mundo está de acuerdo en que el parque científico y tecnológico pues está desaprovechado, pues que salga una voz unánime de este pleno pidiendo el que a todas las administraciones a las que le compete hagan un esfuerzo para que en la mayor brevedad posible pues esté funcionando al 100%. Por lo tanto, nuestra propuesta es de consenso y de que tanto por vuestra parte, equipo de gobierno, como al proponente, pues lleguéis a un acuerdo de quitar, poner lo que haya que poner, sabiendo, para que sepan nuestros ciudadanos, el que en este pleno se llegan a acuerdos para las cosas que son importantes para nuestro municipio. Muchas gracias, señora Muriel. Sí, bueno, pues como bien ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida, Verdes Equo, es cierto que todos vamos a estar de acuerdo en que el edificio 7000 pues, se ponga en marcha y se reactive. Eso yo creo que no existe la menor duda, pero es cierto que los términos de la moción pues dejan mucho que desear, que no todo puede ser a cualquier precio. Y con lo cual nosotros pues vamos a escuchar a ver qué tienen que decir el resto de portavoces y en función de eso decidiremos el voto, porque no todo vale y no todo se debe de permitir solo por sacar la moción adelante. Muy bien, muchas gracias, señor Puente. Bueno, cuando redactamos esta moción, la redactamos desde el punto de vista de una realidad, de una obviedad. El edificio está construido desde 2012, 2013, no tiene uso, está en continuo deterioro por falta de mantenimiento y por falta de uso. Se está utilizando exclusivamente como almacén para los muebles de la residencia de ancianos de Huelva. Se ha anunciado en varias ocasiones, las dos últimas veces, en agosto de 2020 y en noviembre de 2024, la apertura inminente del edificio como consecuencia de que se había puesto en marcha un plan determinado para ponerlo en funcionamiento. Lo último era hacer la urbanización perimetral, incluso para lo cual la Junta de Andalucía
ha dispuesto un presupuesto de 700.000 euros, el tiempo va pasando y la realidad es que todo queda en titulares de prensa, en información, etcétera, etcétera. Muchas fotos, pero la realidad es la que es. No es el propósito de una moción redactar un texto que incomode para que buscar enemistades y enemigos en contra o no buscar apoyo en contra de la moción. La moción y pretende exclusivamente poner de manifiesto una realidad. Y la realidad es que un edificio que iba a ser el baluarte del desarrollo económico, de innovación, de la captura de talento, del desarrollo tecnológico, está lógicamente cerrado y hay que activar la situación para que esto sea una realidad. Nosotros no tenemos inconveniente en hacer las modificaciones que estimemos conveniente para que salga un acuerdo unánime, que es lo deseable, pero eso no quita que el contenido, más allá de las palabras gruesas que se puedan haber utilizado, que el contenido que se manifiesta y se expone en la moción no dejan de ser falto de verdad, independientemente, como digo, de del tono duro que se pueda interpretar que se ha realizado. Nosotros creemos que exigir a la Junta de Andalucía, como propietaria del edificio y propietario del parque, y a IDEA como gestora, como agencia gestora del mismo, que revitalicen ese edificio y que revitalicen la puesta en marcha del parque en su total y absoluta potencialidad, es algo deseable. Que el ayuntamiento considere o estime que el parque científico y tecnológico pueda ser el instrumento central de una estrategia de desarrollo económico y de empleo, yo creo que es algo normal. Poner de manifiesto que la agencia IDEA debe de desarrollar, en conjunto con el Ayuntamiento de Huelva y las instituciones que forman parte de la consejería y de la agencia, un plan de viabilidad y de funcionamiento y optimizar las posibilidades del parque, es algo normal. Por lo tanto, es la propuesta que hacemos, más allá de que no tenemos inconveniente, como he dicho anteriormente, en modificar el texto de la exposición de motivos que acompaña a esta propuesta. Señor Pomares. Bueno, pues como usted ha reflejado exactamente, como el tono de su moción ha sido duro, pues yo también voy a ser duro en la contestación. Y desde luego estoy a favor de lo que dice el señor Marcos García, pero tendrían que rehacer completamente la moción para que este equipo de gobierno apoyara esta moción que usted nos trae. Porque como ya ustedes saben, pues muchas veces la realidad es dura. Primero, reafirmar lo que ha dicho el portavoz de Independiente, que la moción presenta varios errores que creo que deberían cambiarse, ¿no? Yo creo que debe exigir o debemos exigirnos una cierta seriedad y al menos una cierta documentación cuando realizamos una moción, ¿no? En primer lugar, sobre las cifras, ¿no? Hablan en la moción de 8 millones, hoy usted ha expresado 9 millones, en una moción que ustedes mismos en el año 23, referido a esto, hacían referencia a una valoración de 10 millones y no saben exactamente de qué están hablando. Bueno, pues yo se lo voy a decir para que les quede claro, apúntenlo, ¿eh? La realidad es que el edificio está valorado en su conjunto en cerca de unos 22 millones de euros a falta lo que queda por hacer de terminar el mismo. Puesto que el suelo costó 12.769.000, no va en el aire el edificio, sino que tiene que ir en un suelo que le costó a todos los andaluces 12.769.000 euros. Y la certificación de obra nos dijo o pone que el edificio actualmente está construido con una valoración de 9.316.000 euros. Luego, en total, prácticamente estamos hablando de una cifra cercana a los 22 millones de euros. La verdad que cuando leí la moción, bueno, pues yo la esperaba a lo mejor de otro grupo municipal que no hubiera participado en el gobierno de la Junta de Andalucía, como a lo mejor podría ser el grupo Vox, pero ustedes
La verdad que hay que ser osado para presentar esta moción, ¿no? El edificio efectivamente se empezó a construir en el 2011 y terminó de construirse en mayo, o el acta de recepción fue en mayo del 2013. Pero no se terminó. No se terminó puesto que no se hizo la canalización de las aguas residuales, no se hizo la urbanización del exterior y no se hizo las acometidas que eran necesarias para la toma de agua y de luz. Y bueno, ese edificio terminado en el 2013, con esas deficiencias, ustedes lo dejaron morir. Y lo dejaron morir porque en el 2014 no destinaron un solo euro en sus presupuestos, en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y lo mismo hicieron en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2018, incluso en el 2019, aunque ustedes ya no gobernaron, pero ustedes tenían que haber hecho los presupuestos del 2019 y no lo hicieron. Luego, ¿de qué me están hablando? 6 años en la que ustedes, gobernando, no han dedicado ni un solo euro a algo que ahora nos están exigiendo. Son tan osados, como digo, para venir ahora con estas exigencias al gobierno del Partido Popular de lo que ustedes no fueron capaces de terminar. Quizá ahora voy a ser duro, pero es que quizás si la agencia IDEA, que es la encargada de la gestión, no se hubiese utilizado como red clientelar de cargos del PSOE afines, hubiera quedado dinero para terminar el parque científico y tecnológico, ¿no? Les recuerdo que la agencia ha estado investigada por delitos masivos en la financiación de más de 4.300 millones de euros. Estamos hablando de 4.300 millones de euros repartidos sin control mientras ustedes gobernaron durante todos esos años. ¿Ya no se acuerdan del caso ERE? ¿Ya no se acuerdan del caso Invercaria? ¿Ya no se acuerdan de la macrocausa de los avales? Si algo de ese pequeño dinero hubiera sido destinado para la terminación del parque científico y tecnológico, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora mismo. Debe ir finalizando, señor. Y son osados porque también ustedes dejaron morir el proyecto al no cumplir con lo que tuvieron que cumplir cuando el edificio se construyó, porque ese edificio se pudo construir con 2 préstamos pedidos al Ministerio de Economía y Competitividad que llevaban la obligación de que en 5 años el edificio tenía que estar destinado al fin al que se construyó, es decir, tenía que estar en funcionamiento. Y eso ustedes lo incumplieron. Y eso ha provocado y está provocando las dificultades administrativas para que este edificio pueda ver su luz. Problema que ustedes no hicieron, porque en esos 5 años, todos esos 5 años fueron con el gobierno de ustedes. Continúo mi siguiente turno. Muchas gracias, señor Barragán. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, al compañero Toti le diré que lo mismo. Yo hablaba en el año 2019 de que se impulsara y se abriese el edificio 7000 y se impulsara el parque, lo mismo que se lo digo hoy. Yo creo, y se lo solicito al proponente de la moción, que bueno, pues retire la parte positiva de los motivos que trae la moción, así como los acuerdos, ¿no? Porque su tono de argumentos no tiene nada que ver con el tono de la moción. Es decir, los acuerdos que ha dicho aquí el representante del Partido Socialista, que ha hablado de impulsar, de revitalizar, no tiene nada que ver con exigir, solicitar que sea un procedimiento ágil, reclamar la creación de una mesa técnica. Esas son palabras más gruesas, ¿no? Dar traslado de esta moción al presidente de la Junta de Andalucía. En fin, yo creo que aquí lo que tenemos entre todos es que conseguir que el Parque Científico y Tecnológico de Huelva, sea el edificio 7000, se abra, y para eso que hagamos todas las actuaciones que haya que hacer, ¿no? Porque lo que se trata es de impulsar. Usted, que es pájaro viejo en la vida política e institucional de la provincia de Huelva, sabe que para sumar tenemos que, entre todos, hay que conseguir acuerdos, ¿no? Y debemos de esto, bueno, pues en vez de utilizar palabras tan duras que nos puede pasar por la cabeza en algún momento de la vida, creo que para traer una moción aquí debemos de solicitar otros términos, ¿no? Y de plasmar en el documento otros términos, ¿no? Y aquí, ya decía en mi primera intervención, en su moción se utilizan términos muy duros. Lo que pretendemos todos los concejales, lo que pretende el pueblo y el Ayuntamiento de Aljaraque es que se impulse
la apertura del edificio 7000, que tiene muchas carencias en la construcción del mismo, ¿no? Cuando se finalizó allí en el 2013. Hemos estado viéndolo, hemos estado con la delegada, hemos estado viendo con la consejería las necesidades y las inversiones están previstas, pero tenemos que tener el acuerdo de todos los grupos por el bien del municipio y por el bien de la apertura del edificio 7000. Por tanto, yo le solicitaría al proponente que retire la parte expositiva, que retire también los acuerdos que aquí ha planteado hoy y que lo que podemos hacer es impulsar el parque científico y tecnológico y revitalizar el mismo. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor García. Sí, desgraciadamente creo que mis augurios eran ciertos, ¿no? Es una cuestión de reproches que a la gente, creo que a la inmensa mayoría ni le va ni le viene, porque lo que quiere es el fondo de la cuestión. Yo, estando de acuerdo, porque además ha sido una propuesta de que se llegue a un consenso, bueno, la parte expositiva podrá modificarse. Yo creo que lo que pone los acuerdos, exigir, instar, solicitar, reclamar, no me parece que tampoco sea de un mal hablado excesivo, ¿no? Creyendo en que el debate siempre se puede tener con una amabilidad, exigir a la Junta de Andalucía, pues tampoco nos parece que sea algo descabellado, ni que al Grupo Popular lo vayan a expulsar del partido porque se le exija a la Junta de Andalucía. Nada. A mí me gustaría escuchar las palabras que está ejerciendo de portavoz del PSOE y que se llegara a ese consenso que hablaba desde el principio. Creo que es un deber de este ayuntamiento y sobre todo desde el municipalismo de poner algo de cordura en la política, cosa que desgraciadamente, como hace un par de días, no vimos en el Congreso de los Diputados, y que desde aquí se llegara a un acuerdo con algo tan importante como es el Parque Científico y Tecnológico. Así que insistimos en que se llegue a acuerdo. Bien, señora Muriel. Bueno, pues nosotros vamos a ver en qué términos queda esta moción. Si es cierto que creemos que hace falta una revisión de la misma, como hemos dicho, el tono no es el más apropiado. Incluso dentro de los acuerdos, aunque se diga lo contrario, se hace referencia a que se inste al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque a ejercer con firmeza. Son términos broncos y además exigir al propio gobierno del Ayuntamiento, una vez que se acuerda aquí, hay incongruencias que la verdad hacen que estemos pensando a ver cuál va a ser el sentido de nuestro voto en esta moción. Vamos a seguir escuchando al resto de portavoces y ya decidiremos. Muchas gracias, señor Puente. Bueno, lo que se está planteando prácticamente es la petición de la retirada de la moción y la redacción de una moción nueva que no afecte a la sensibilidad de quienes tienen una piel tan fina, tan fina, como que llevan 6 años gobernando y no han invertido un solo duro. Lo digo por lo del reproche del gobierno anterior, ¿no? Que desde el 13 al 19 no se ha invertido un solo duro, pues del 19 al 25 exactamente igual no se ha invertido un solo euro en esto. Mira, la moción, independientemente de la piel tan fina que se pueda tener en una parte del foro este, y que, como he dicho, no tenemos inconveniente en modificar o en suavizar el texto de la parte expositiva, y además es una realidad, o sea, se podrá considerar un tono excesivo, pero no deja de ser la exposición de una realidad que se está viviendo, y que no es el Grupo Socialista el que se hace la foto con la delegada o con los delegados correspondientes anunciando que se va a abrir de inmediato y poner de inmediato en funcionamiento el parque, el edificio 7000, ni que se va a urbanizar
en el mes de enero el edificio 7000, no, es el Grupo Socialista el que se hace la foto con la delegada de la Junta de Andalucía, el Grupo Municipal, es el equipo de gobierno. Por lo tanto, está claro que tiene que haber una responsabilidad y tiene que haber una exigencia, un intercambio institucional para sacar adelante este proyecto. Y más cuando están diciendo que están de acuerdo. Por lo tanto, estamos abiertos a que se haga una modificación de la exposición, pero manteniendo, lógicamente, las propuestas de acuerdo, porque entendemos que no son propuestas de acuerdo que chirríen a los oídos de nadie, porque estamos exigiendo a la Junta de Andalucía un cumplimiento de un compromiso que tiene adquirido y que tiene publicado, porque estamos instando al Gobierno de la ciudad a que asuma un papel institucional más contundente ante la Junta de Andalucía, porque estamos solicitando a la Junta de Andalucía que habilite un procedimiento ágil para la puesta en marcha, porque estamos reclamando la creación de una mesa técnica como debe de estar para desarrollar la iniciativa y los proyectos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es lo que planteamos, abierto a hacer las modificaciones que estimemos convenientes en la exposición de motivos, pero mantener la propuesta de acuerdo. Señor Pomares. Continúo con mi argumentación anterior. Y bueno, más errores que presenta la moción, ¿no? El edificio efectivamente es gestionado por IDEA, pero no pertenece a la Consejería de Universidad, Investigación y Desarrollo, como a la que ustedes quieren que hagamos referencia, ¿no? Sino que IDEA pertenece a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Y efectivamente, 6 años en los que ustedes terminaron el edificio y no terminaron el edificio, no presupuestaron nada, y 6 años que efectivamente lleva actualmente el equipo del Partido Popular gobernando Andalucía y que tampoco ha podido. Pero ¿sabe por qué? Si es que ha salido recientemente en prensa, si es que ha salido en el mes de junio, no estoy hablando hace tiempo, hasta el mes de junio no se han podido desbloquear para aprobar las cuentas del año 2020 de la agencia IDEA. ¿Y sabe por qué? Por el desfase contable de más de 115 millones de euros que ustedes dejaron y que no se sabía cómo meterlos. Y todo esto ha provocado que en prensa incluso se salga de que el equipo de gobierno actual de Juanma Moreno va a liquidar la agencia IDEA, lo cual es totalmente falso. Puesto que lo que se va a liquidar son las operaciones financieras, pero desde luego no se va a liquidar lo que es el apoyo a la innovación en la sociedad andaluza y el apoyo a las empresas emprendedoras de Aljaraque, de Huelva y de Andalucía. Las actuaciones que han realizado este equipo de gobierno con el actual alcalde y con el anterior alcalde, aquí a mi izquierda, han sido inmensas. Las reuniones que hemos tenido con los diferentes delegados que han pasado por la Junta de Andalucía, yendo a la propia consejería, y ha tenido sus frutos. Ha tenido sus frutos porque precisamente en este presupuesto del año 2005, gracias a todas esas insistencias realizadas por el equipo de gobierno de aquí de Aljaraque, al que ustedes le están exigiendo tanto, se ha conseguido que en los presupuestos del 2025 del año de la Junta de Andalucía haya una partida que aparezca que diga que se va a destinar 700.000 euros o cerca de 700.000 euros para terminar este edificio. Y son muchas las actuaciones que se han ido realizando para realizar un proyecto de terminación, para realizar un proyecto y ejecución y gestión de la urbanización, de las acometidas de la red de saneamiento, para saber exactamente el centro de transformación que había que poner. Muchísimas las actuaciones que se han ido realizando y gracias fundamentalmente a la insistencia del anterior alcalde David Toscano y a la insistencia del actual alcalde Adrián Cano. Luego, nosotros, como está redactada esta moción, desde luego no la aceptamos y no la vamos a apoyar. Traigan ustedes otra moción con otro tono y veremos si efectivamente la apoyamos o no la apoyamos. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Vale, pues la propuesta queda rechazada con el voto en contra de Ahora Independiente, a favor de Izquierda Unida. El grupo Vox, había votado
Abstención también del Grupo Vox, a favor del Partido Socialista y en contra del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto, que también es una moción del Grupo Municipal Socialista para la instalación de fuentes y puntos de recarga de agua, así como la promoción del uso responsable del agua y la protección frente a las olas de calor. ¿Quién va a defender esta moción? Señor Luque, tiene un minuto usted para exponerla. Sí, bueno, señor Barragán, esta moción tiene otro tono, ¿entiende? Mi tono y el del señor Jorge no son parecidos, pero bueno, esta moción tiene otro tono, espero que eso también sea motivo de que usted apoye esta moción o no. Esta moción habla sobre los efectos que ya estamos viendo del cambio climático en nuestro municipio, en toda la provincia y por supuesto en toda Andalucía. Nos preocupa el uso del agua, pero nos preocupa también que los vecinos y vecinas no tengan el agua accesible, y nos preocupa que las personas más vulnerables a los efectos del calor sufran día a día estas altas temperaturas que cada vez suben y suben más. Nos enfrentamos a veranos cada vez más largos, más calurosos y secos, con olas de calor que ponen en riesgo a las personas más vulnerables, como mayores, niños y en general. Cada día con restricciones sobre el agua debido a la escasez, que ya hemos vivido varias ocasiones, sobre todo en Andalucía. No podemos quedarnos de brazos cruzados y por eso esta moción incluye varias propuestas como la instalación progresiva de fuentes de agua potable y puntos de recarga para que los vecinos tengan el agua cada vez más cerca y proponer y apostar por un modelo más sostenible del uso del agua, ya que tener puntos de recarga podría promocionar a que los vecinos y vecinas lleven el agua o una botella de agua y rellenarla. Después campañas para la concienciación del uso responsable del agua y un plan municipal de prevención frente a las olas de calor para que los vecinos y vecinas tengan claro qué deben actuar o cómo deben actuar cuando sufren este tipo de consecuencias. Y por supuesto incluir criterios de sostenibilidad ambiental en el urbanismo de nuestro municipio. Muchas gracias, señor Luque. Usted se ha referido a los tonos de las mociones, pero tenga usted en cuenta que ambas las firma usted, por lo tanto debe saber usted lo que firma. Muy bien, muchas gracias. Pues, señor Barragán. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, el tono de un portavoz y otro puede ser diferente, pero los acuerdos son muy parecidos, ¿no? En estos momentos sabes que hay una preocupación real sobre el virus de Nilo en España, en Andalucía y en la provincia de Huelva, aunque Aljaraque no está dentro de la cantidad porcentual para estar en una zona urgente, ¿no? Pero hablan aquí de que se instalen fuentes. Me gustaría que detallara un poco más dónde la podríamos instalar, ¿no? Y habría que tener cuidado porque el encharcamiento, el embalsamiento, para el tema de los mosquitos que pueden ser vectores del virus del Nilo occidental es una preocupación. Entonces nos gustaría que nos dijese dónde se puede instalar esta fuente. En cuanto al plan municipal que habla de prevención frente a la ola de calor, le diré que este ayuntamiento lo tiene. Es decir, este ayuntamiento a los trabajadores de calle se le permite una reducción para entrar a trabajar por la mañana, para que puedan salir antes del mediodía. Se le ha dado para proteger el cuerpo sombreros y otros elementos de protección. También se han facilitado mochilas de agua a una temperatura para favorecer este plan municipal, ¿no?, de protección a los trabajadores de la calle. Y me gustaría que nos dijese un poco en la siguiente intervención dónde quiere que se instale estas fuentes de agua por la peligrosidad que puede ser, repito, de la propagación de los vectores de los mosquitos, ¿no? Y bueno, que detallara un poco para determinar nuestro voto a favor, abstención o en contra. Esperemos el segundo turno. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor García. Bueno, al Grupo de Izquierda Unida Verde Eco nos parece interesante
el espíritu de esta moción. Sabemos que es algo complejo para quien gestiona un ayuntamiento la instalación de fuentes, entre otras cosas porque vale dinero. La verdad que nos parece que no interfiere en nada la peligrosidad del virus del Nilo en que se ponga una fuente que tú pulsas y cae el agua y lo puedas rellenar. No se trata de hacer un pantano en medio de la Plaza del Chicle, sino de tener una fuente que se pueda recargar, que es algo, por otro lado, muy habitual en cualquier país europeo y que España todavía no se ha incorporado en general a eso. Y es que, igual que hay carencia de servicios públicos, que uno va por la calle y si tiene ganas de hacer una necesidad de orinar o lo que fuera, tiene que meterse en un bar, algo que en otro sitio está superado, lo de la fuente también nos parece que es algo lógico. Y además nos parece bien que la moción diga de forma progresiva, que tampoco sea con esa exigencia quizás del tono que se hablaba aquí antes de la moción anterior. En cualquier caso, yo entiendo que más allá de la instalación concreta de fuente, lo que trata, o por lo menos lo que yo extraigo de la moción, es que se conciencie, por un lado, que el agua es un bien de primera necesidad, que es algo que tiene que tener accesible toda, porque es un derecho humano, toda la población, que hay que tener conciencia del cuidado que debe tener y el respeto que tiene que tener el agua precisamente por ser un bien público, y que desde el ayuntamiento se trabaje en esa prevención del cambio climático y concienciación de las temperaturas extremas. Por cierto, en un par de décadas entre 1 y 1,5 grados ha subido la temperatura media, con episodios de temperaturas extremas cada vez más mayores. Por lo tanto, nos parece bien, con las correcciones lógicas que se puedan hacer, pero nos parece una buena propuesta el que se lleve a cabo esta moción. Muy bien, señora Muriel. Sí, pues la propuesta en sí la vemos idónea. Es cierto que el tono no es el mismo, pero también vemos determinadas indeterminaciones. Nosotros estamos en posición de votar a favor, pero como ha manifestado el portavoz de Independientes, se habla de la instalación progresiva de fuente de agua potable. No se somete, salvo error por nuestra parte, nada a criterio técnico. Se pide la instalación progresiva de fuentes, no se habla ni dónde, ni cuándo, ni que se someta a un estudio, ni nada por el estilo. Y vemos otras indeterminaciones que, bueno, a ver si ahora el portavoz nos la aclara en la exposición. Pero bueno, creemos que el objetivo de la moción pues es bueno y vamos a ver en qué términos nos los pone. Muy bien, muchas gracias, señor Luque. Sí, respecto de dónde se ponen o no las fuentes, bueno, más que determinarlo yo, que sean los técnicos municipales, que son los que tienen toda la información posible. Nosotros hemos propuesto zonas como plazas, parques, lugares de paseo, instalaciones deportivas, pero bueno, abrimos a zonas de alta influencia o necesidad, esa necesidad que la determine la concejalía competente, los técnicos municipales, que son los que tienen toda la información y sabrán mejor que nosotros incluso dónde la colocamos. El plan municipal de prevención también incluye, que no sé, ha hecho referencia el señor Barragán, que ya existe, y yo le quisiera añadir, si ya existe, que añadan cosas como los mapas de refugios climáticos. Cuando ya hace mucha calor, estos son lugares que por su naturaleza o por sus características, por cómo son el espacio, pues tienen temperaturas más reducidas o son, digamos, espacios donde se pueda estar al fresquito, ¿no? Digámoslo así. Y después incluir también recomendaciones a la ciudadanía, porque le he escuchado hablar sobre que tiene referencia a los trabajadores, pero no sé si a la ciudadanía hay algo incluido ahí, le pregunto. Pero más allá de eso, el espíritu de la moción es propositivo, es una propuesta que habla sobre una necesidad que hemos detectado. Es complejo el tema de las fuentes, sabemos que es complejo, por eso hemos sido considerados, y por supuesto, siempre desde el tono propositivo, hablar sobre una instalación progresiva, y ya que sea el equipo de gobierno desde la concejalía competente, que diga dónde, cómo y a qué ritmo la quieren instalar, dependiendo de la capacidad económica que tenga el ayuntamiento, de cómo vayan los trámites o cómo no vaya. Eso ya lo dejamos a criterio de la concejalía competente y de los técnicos municipales. Volvemos a decir, este tono es propositivo, venimos buscando un acuerdo unánime, porque al final es un acuerdo que nos beneficiará ahora, mañana, pasado y el que viene, porque al final las fuentes con un buen mantenimiento se quedan ahí. La concienciación de la ciudadanía, si lo hacemos bien, se queda ahí.
Y si somos capaces de incluir a Aljaraque como una ciudad no solo transparente, sino también sostenible, es posible que beneficie a los vecinos y vecinas de una mejor manera. Muchas gracias, señor Pomares. Bueno, pues señor Luque, efectivamente, esta moción tiene totalmente otro tono con respecto a la moción anterior. Y bueno, no voy a repetir los argumentos que ha establecido el señor Barragán para no... porque no hace falta, ¿no? Sí le voy a insistir en el tema de las medidas de precaución con respecto a las medidas del COVID, ¿no? Porque efectivamente, a lo mejor, como ha dicho el señor Marcos García, una fuente no creo que provoque el suficiente encharcamiento como para que pueda ser un nido de vectores del Nilo. Pero sí lo puede provocar lo que son su último punto, ¿no? Lo que es la recogida de aguas pluviales y que se embalsen, ¿no? Y eso sí puede provocar. Luego yo simplemente, si usted me lo permite, añadiría, teniendo en cuenta o analizando los inconvenientes o para que se puedan salvar los inconvenientes que pueda provocar, ¿no? La aparición del virus del Nilo, lo que pueda propagarlo, ¿no? Simplemente eso, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Si necesita un segundo turno. Señor García. Simplemente congratularnos con el espíritu navideño de este mes de julio en esta moción y que salga adelante. Nosotros decir que aceptamos las propuestas desde el equipo de gobierno, se incluye la moción sin problemas, que hemos dicho que el tono es el que es y confiamos en que esto pueda suponer una mejora para la vida de los vecinos y vecinas. Señor Pomares, necesita un segundo turno, entiendo, ¿no? Pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos a las actividades de control del Pleno, el punto número 10, que es el expediente 1503-2025, Memoria de Gestión Corporativa, ejercicio 2024. Entiendo que se da cuenta que tienen todos vosotros pues, este expediente. Pues podemos tratar en su conjunto el punto 11, 12 y 13, que son pues dar cuenta sobre distintos convenios, señora secretaria. Sí, los convenios son de la Perdón, los convenios son sobre la misma materia y convenios que se han suscrito para prácticas profesionales no laborables del programa de experiencias profesionales para el empleo y que bueno ha sido el alcalde de la órgano competente como atribución residual de la ley de bases. Muchas gracias. Pasamos al punto número 14, comunicaciones y disposiciones oficiales. ¿Alguna cuestión, señor García, señora Muriel, señor Luque? Pasamos al punto 15, que son las resoluciones de alcaldía. Bueno, sí, me ha dicho usted que no tenía. En el punto 14, en comunicaciones y disposiciones oficiales. Pensaba que estaba en dación de cuenta, disculpa, pero Bien, nos hemos despistado. La comunicación 6218, que creo que es de la... Espérate, la tenía aquí hace un momento. De la Consejería... Aquí, que es de la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural. Habla sobre el tema de una cuestión de movimientos de tierra del arroyo del Chorrito. Habla sobre el tema de que han denegado una solicitud, si no nos parece. Sí, que habla sobre el tema de que no aportar la documentación requerida en plazo señalado podría suponer que se archive las actuaciones. Es lo que dice la comunicación. Preguntamos si ya han podido solventar este problema y han podido subsanar y enviar toda la documentación. Entiendo que sí, pero le preguntaremos al técnico de medio ambiente. Ahora sí, pasamos al punto número 15, que son resoluciones de alcaldía. Señor García, ¿alguna cuestión? Señora Muriel, señor Luque, señor Puente. Sí, tenemos 3 resoluciones que nos gustaría tener y recabar información sobre ellas. Una es la 32-94, que se trata de un contrato de gestión de residuos
de la construcción y demolición competencia municipal por 14.500 euros, que se otorga a la empresa Tarteso Sociedad Limitada, y que se detrae de la partida de servicios extra de recogida de residuos urbanos de GIASA. Entiendo que esa labor se presuponía a GIASA, pero parece que no, ¿no? Entonces, de la resolución no se desprende en referencia alguna al tema del transporte, del reciclaje de residuos. Entonces, quisiera saber en qué consiste exactamente esa prestación que se ha contratado y especialmente cuando la propia propuesta de resolución fiscalizada, que además es favorable, contiene observaciones. Sí, continúa. La 3116, que se trata de la licitación mediante procedimiento abierto de los pliegos técnicos y administrativos para la contratación de monitores que atienden las actividades de las escuelas deportivas municipales por un importe de 253.000 euros aproximadamente. Solicitamos que nos facilite la información correspondiente o que se nos dé acceso a través de gestión al expediente. La 3385 es una nueva omisión de la fiscalización interventora por 38.580 euros, casi en su totalidad por Endesa. Nosotros vamos a seguir trayendo, independientemente de la respuesta que estéis dando cada vez que lo planteamos, vamos a seguir trayendo al Pleno este tipo de denuncia cada vez que se produzca una resolución de pago sin función interventora. Lamentablemente tendrá que ser la Cámara de Cuentas de Andalucía la que tenga que dar respuesta a esta situación, puesto que haremos una reclamación a dicha Cámara. Muchas gracias, daremos cuenta de todo ello. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión, señor García? Pregunta, señora Muriel. Ruegos y preguntas. Los ruegos primero. Vale. Sí. Nos han hecho llegar a una situación, ahora que llega el momento de poner a punto los centros educativos, del Colegio Público Antonio Guerrero. Hace algunos meses que el ascensor se encuentra inhabilitado. De hecho, en los últimos meses se complicó que algunos niños con lesiones pues pudieran asistir a sus clases, con lo cual pues pediríamos que lo tuvieseis en cuenta. Y también las filtraciones que se suceden en el gimnasio los días de lluvia. Si podían, ahora que estamos en periodo de arreglo y que no están los chicos por allí, pues se puede arreglar. ¿Con las preguntas ya? Vale. Una pregunta es si hay previsto alguna operación de limpieza en la zona del Paraje de la Sorda o de la entrada al municipio del campo de fútbol, que está lleno de maleza y con las altas temperaturas que vamos a comenzar a tener, que ahora estamos teniendo tregua, pues nos da un poquito de miedo eso del riesgo de incendio. Y después también cómo iba el requerimiento al propietario de las casas amarillas de la moción aprobada hace un par de meses. Vale, solo eso. Gracias. La ciudad de las horas se está gradeando, se mirará y se hará. Y el requerimiento a los propietarios de las casas amarillas, yo entiendo que hay orden de limpieza que se manda, pero lo miramos de todas formas. Por el Partido Socialista, ruegos y preguntas. Sí, queremos poner de manifiesto que en el pleno del pasado... Un ruego, entiendo, los ruegos, empezar por los ruegos. Decía que queremos poner de manifiesto que en el pleno del mes pasado, del 20 de junio, no se me permitió formular la pregunta que quería dirigir al señor alcalde sobre si tenía previsto cesar a la Concejalía de Deporte y al concejal de Recursos Humanos por su complicidad en graves irregularidades en la contratación del servicio de deporte y si pensaba asumir alguna responsabilidad política por haberla consentido. Solicitamos que conste en acta que esta pregunta no fue posible debido a la actitud a la interrupción, a la injerencia y al bloqueo del propio señor alcalde durante la intervención de este portavoz. Esta actitud, que además no es nueva, es una actitud reiterada en otras sesiones, vulnera el derecho de participación política, de control democrático e intenta censurar de alguna manera el contenido político de nuestras intervenciones. Rogamos, por lo tanto, que se respete el reglamento y se garantice el normal funcionamiento democrático del Pleno.
Sí, una cuestión que me gustaría que se tome nota taxativamente. Usted acaba de acusar que el concejal de personal y la concejala de deporte han cometido graves irregularidades, acaba de decir. Porque usted le acaba de atribuir a estos dos concejales un delito. Sí, usted acaba de decir eso, ¿no? Acaba de decir porque que conste en acta y por favor que la secretaria... No, usted ha hecho un... Estoy hablando yo ahora mismo, señor Puente. Yo entiendo que el circo que usted quiere montar cada pleno... yo aquí no he venido a eso, señor Puente. No, le estoy respondiendo. Le estoy respondiendo y después usted habla. Es decir, hay 3 ruegos, usted ha hecho un ruego y después dispone para hacer otros 2 ruegos de la forma que usted quiera. O alguien de su grupo. Usted acaba de decir que no le permití hacerme la pregunta que gracias a las graves irregularidades que cometieron 2 concejales de mi equipo de gobierno, si yo pensaba cesarlo. Usted acaba de decir que 2 concejales de este equipo de gobierno han cometido un delito y usted se queda tan tranquilo, porque usted aquí ha venido a eso, usted aquí no ha venido a otra cosa. Entonces yo le pido a la secretaria que tome acta de estas palabras, después lo veremos en la grabación del vídeo y tomaremos las medidas oportunas, porque yo le dije, le entregamos un informe la semana pasada, que no lo hice yo, que lo hizo un técnico, y no a petición mía, como usted dijo, sino a petición de usted. Y le dije que si usted veía irregularidades, tendría que ir a un juzgado a presentar una denuncia. Y si no lo hacía, y si no corregía las publicaciones y sus palabras, pues usted tenía una forma de hacer política que no voy a volver a calificar como le dije aquel día. Entonces, eso es lo que yo dije, y usted acaba de atribuirle a 2 personas de este equipo de gobierno delitos. Esa es su forma de hacer política. El siguiente ruego, por favor. No sé si lo va a hacer usted o... Es que me ha apelado directamente y me ha preguntado, ¿usted acaba de atribuirle? No le ha apelado, ha afirmado. ¿Usted acaba de atribuir? No, y yo le digo lo que he dicho. Sí, claro, la secretaria ha tomado nota y está grabado. Y se lo repito. Vale. Yo no he hablado de delitos, he hablado de irregularidades. Está haciendo el segundo, es decir, cometió una irregularidad en una administración pública. ¿Usted está haciendo un segundo ruego? No, yo no estoy haciendo un segundo ruego. Vale. ¿Hay más ruegos por el Grupo Socialista? Sí. Luque? Sí. En las últimas semanas hemos visto algunos carteles de prohibido jugar con la pelota en algunos lugares. Hay familias que nos han preguntado y están expresando su malestar sobre esta situación. Sabemos que es una situación compleja porque al final intentar hacer convivir personas que quieren descansar en sus casas son lugares bastante que pueden llegar a molestar a los vecinos. Por eso solicitamos que intenten revisar estas decisiones e intenten buscar un punto medio. Hay lugares en los que entendemos que es imposible y que esas señales son coherentes. Hay lugares en los que a lo mejor creemos que podrían buscar otra opción, algo más que intente convivir el descanso de los vecinos y el derecho al juego de los niños. Después, otro ruego respecto del yacimiento arqueológico de la Cañada Honda. Ha habido por lo visto nos han comentado que ha habido una reciente intervención de rastrilleo que podría haber afectado al suelo arqueológico y que este enclave forma parte de la Carta Arqueológica Municipal y constituye un bien patrimonial de relevancia que debemos proteger. Por eso rogamos que se investigue lo ocurrido y si procede, pues que se traslade lo sucedido a la Junta de Andalucía y se adopten las medidas para evitar futuros daños al yacimiento arqueológico. ¿Le digo las preguntas? Muchas gracias, sí. Las preguntas respecto a que el pasado 24 de febrero la Junta de Andalucía aprobó el Real Decreto 125, que es el tema de la accesibilidad de la vivienda, que habla sobre los 20.000 nuevas viviendas de VPO. Este plan incluye también pedir a los ayuntamientos ciertas actuaciones y refuerzos. Por eso le preguntamos qué actuaciones tienen previsto desarrollar para cumplir con este Real Decreto y facilitar el uso de la vivienda o directamente proporcionar en las viviendas de VPO. Después, respecto del paso de peatones semaforizado en la A492, que está a la altura de la dehesa Golf y a la altura más o menos del club de golf. La delegación territorial considera estimada la autorización por silencio administrativo y aclara que en caso de seguir adelante corresponde al ayuntamiento justificar el carácter urbano del tramo. ¿Tienen previsto seguir con estas actuaciones? ¿Ya han remitido la documentación técnica requerida y en qué fase más o menos está eso? Y la última pregunta es sobre el Parque Minero Industrial. En marzo del 24 el Pleno aprobó por unanimidad la creación del Parque Industrial de Corrales, acordando que la Concejalía de Cultura pues se encargaría, ¿no? Y en colaboración con el Consorcio de Transporte lideraría un diseño de proyecto de turismo, transporte, el EUNAT,
de Turismo lideraría el diseño de proyectos y presentaría un borrador en plazo de más o menos un año. Eso es lo que ponía la moción. Ya ha pasado el año y queremos preguntarle cómo está el proyecto y si prevé la concejalía presentar el borrador en el Pleno en algún momento. Muy bien, muchas gracias. Tomamos notas de todas las preguntas y las cuestiones. Respecto al semáforo de esa, pues bueno, estamos en trámite con la Junta de Andalucía y la semana pasada pues tuvimos, tanto el señor Barragán, el señor Murillo y yo tuvimos una reunión con el delegado para tratar este asunto, que no es un semáforo, es decir, es la petición de instalar un semáforo, allí no hay semáforo ahora mismo. Respecto con lo que usted habla del tema de VPO, entiendo que habla del decreto que nos tenemos que acoger y que se está redactando por los servicios municipales de urbanismo, y sobre el parque minero pues le daremos cuenta de la información que tengamos. Bueno, dicho esto, a mí solamente pues me gustaría hacer una última reflexión. Creo que los que estamos aquí, cuando hablo de los que estamos aquí me refiero a la corporación en su conjunto. La mayoría de la gente ha venido a hacer política de la buena y ha venido a trabajar por sus vecinos. De todos los partidos políticos, estoy convencido. Hay otras personas que aquí no han venido a eso. Por lo tanto, tenemos que soportarlo. Muchísimas gracias. Un momentito. Una cuestión, un ruego. Perdón, que no le he dado usted la palabra. Sí. Vale. Es referente, creo, a un lapsus que ha tenido el portavoz del Grupo Independientes cuando hemos hecho mención a la felicitación del responsable de transparencia y que ha dicho, creo que ha sido un lapsus, David Gil, y es David Garrido. Nada más para que quede reflejado y que se corrija, ¿vale? Señor Arran. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo tenía, le dio la palabra al representante de Izquierda Unida, un ruego, ¿no? Y dos en este caso. Mire, el primero es con respecto a las palabras que se han hablado aquí de posibles sospechas y acusaciones. A mí eso no me parece bien. Es decir, yo me sumo a las palabras últimas que ha hecho el alcalde. Pero yo creo que aquí levantar falsos testimonios, acusaciones y sospechas sobre políticos, sobre concejales, sobre trabajadores de este ayuntamiento, no lo debemos consentir por la salud democrática de este ayuntamiento. Nunca he estado de acuerdo en esto. Cuando se ha criticado a personas, a familiares, a hijos de personas importantes con cargo de responsabilidad del PSOE en la institución provincial, tampoco estuve de acuerdo. Porque creo que esas acusaciones infundadas no benefician ni a esta institución, ni a esta corporación, ni al municipio de Aljaraque. Por tanto, me gustaría que cuando haya más que sospecha, una realidad de alguna actuación de esta, se lleve a la Fiscalía, se denuncie o se haga por el procedimiento adecuado. Pero levantar sospechas, acusar sin tener nada real, me parece que no es bueno para esta institución. Y yo apelo a que no se vuelva a producir. Y el segundo ruego que yo quería hacerle. Hoy se cumplen 28 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular, que fue asesinado, secuestrado primero y después asesinado por la banda terrorista ETA, donde se participa ahora el gobierno de España. Está muy cerca de algunos de los personajes que secuestraron y asesinaron a este concejal. Y el ruego era que tuviésemos un reconocimiento al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que hoy y mañana, ayer y mañana, se cumplen 28 años de esa lamentable acción que provocó por la banda terrorista ETA el fallecimiento y el asesinato de un concejal. Nada más y muchas gracias. Bueno, haciendo una excepción, señora Muriel, que toma la palabra. Sí, y yo únicamente quería sumarme a esa petición de que no se viertan aquí comentarios inapropiados sobre los miembros de este órgano tan importante para nuestro municipio, y que si hay alguna denuncia que hacer, se haga las entidades y los organismos que hay que hacerlo, porque al final la gente piensa que cuando el río suena, agua lleva, y estamos jugando con algo muy importante que es la reputación de todos los que estamos aquí. Entonces, yo me sumo a las peticiones que algunos de los compañeros han hecho y pediría, porque en ese
esa situación nos podemos encontrar todos, que cuando haya estas afirmaciones que se lleven a donde haya que llevarse, pero no se viertan tan gratuitamente, porque se puede hacer más daño del que se cree que se puede hacer. Nada más. Reitero mis palabras. Me llama la atención como al hablar señora Muriel había un concejal del Grupo Socialista asintiendo a sus palabras. Entiendo que estando de acuerdo con lo que usted dice y por lo tanto vuelvo a repetir que en esta corporación, los que lo conformamos los 21, hay personas honradas de todos los grupos políticos que han venido a trabajar, cada uno con sus ideas, a trabajar por Aljaraque, y otras personas que han venido a hacer otras cosas y a ensuciar la política municipal de Aljaraque. Pero creo que el ciudadano de Aljaraque es inteligente y sabe distinguir perfectamente. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.